Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Génesis, el capítulo 42. Cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están mirándose unos a otros sin hacer nada? Y añadió: he oído que hay grano en Egipto. Bajen allá y compren grano para que sobrevivamos y no nos muramos de hambre. Así que 10 de los hermanos de José bajaron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, acompañara a sus hermanos, porque decía: no sea que tenga un accidente y muera. De manera que los hijos de Israel fueron a Egipto con otra gente que iba a comprar grano, ya que el hambre había llegado hasta la tierra de Canaán. Pues bien, José era el que estaba a cargo de todo el país y el que vendía grano a gente de toda la tierra. Por eso los hermanos de José fueron a donde estaba él y se inclinaron ante él, el rostro a tierra. Tan pronto como José los vio, reconoció a sus hermanos, pero les ocultó quién era. Entonces les preguntó con dureza: ¿de dónde vienen? Ellos le respondieron: vinimos de la tierra de Canaán a comprar alimento. Así pues, José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Enseguida José recordó los sueños que había tenido sobre ellos y les dijo: ustedes son espías. Han venido a averiguar los puntos débiles del país. Pero ellos le dijeron: no, mi señor, somos tus siervos y hemos venido a comprar alimento. Todos somos hijos del mismo Padre, somos gente honrada. Tus siervos no somos espías. Eso no es cierto, les dijo él. Han venido a averiguar los puntos débiles del país. Pero ellos contestaron: nosotros, tus siervos, somos 12 hermanos. Todos somos hijos del mismo hombre, de la tierra de Canaán. El más joven se quedó con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros. Sin embargo, José les dijo: ya lo he dicho, ustedes son espías. Los voy a poner a prueba. Les juro por la vida del faraón que ustedes no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Que uno de ustedes vaya a buscar a su hermano mientras los demás
se quedan encerrados aquí. Así veremos si están diciendo la verdad, y si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Dicho esto, los encerró a todos durante 3 días. Al tercer día, José les dijo: yo temo a Dios, así que hagan lo que les digo y vivirán. Si son gente honrada, que uno de ustedes se quede en esta prisión donde están encerrados, mientras los demás hermanos se van y llevan grano para calmar la hambre de su familia. Luego, tráiganme a su hermano menor para demostrar que dicen la verdad, y entonces no morirán. Así que ellos aceptaron lo que les dijo. Y se pusieron a decirse: de seguro estamos pagando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, pero no le hicimos caso. Por eso ahora nosotros estamos sufriendo esta angustia. Rubén les dijo: ¿recuerdan que les pedí no le hagan daño al muchacho? ¿Y que ustedes no me escucharon? Pues ahora tenemos que rendir cuentas por su sangre. Pero ellos no sabían que José podía entenderlos, porque les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó y se echó a llorar. Y cuando regresó a hablar con ellos, agarró a Simeón y lo ató delante de ellos. Después José mandó que les llenaran de grano los costales y que volvieran a meter el dinero de cada hombre en su costal. También mandó que les dieran provisiones para el viaje, y así se hizo. Luego ellos pusieron la carga de grano sobre los burros y se fueron. Cuando llegaron al lugar donde iban a hospedarse, uno de ellos abrió su costal para darle alimento a su burro y vio que en la boca del costal estaba su dinero. De inmediato les dijo a sus hermanos: me devolvieron el dinero. Miren, está en mi costal. Al oírlo, todos se asustaron y, temblando, se dijeron unos a otros: ¿pero qué es lo que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había pasado. Le dijeron: el Señor del país nos habló con rudeza y nos acusó de que éramos espías el país. Pero nosotros le dijimos: somos gente honrada, no somos espías. Somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no está con nosotros, el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero el Señor del país nos dijo: sabré que son gente honrada si hacen lo que les voy a decir. Dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen grano para calmar el hambre de su familia y váyanse. Luego tráiganme a su hermano menor para que yo vea que son gente honrada y no unos espías. Entonces les devolveré a su hermano y ustedes podrán comprar lo que quieran en el país. Al vaciar los costales, cada uno encontró su bolsa de dinero en su costal. Cuando ellos y su padre vieron las bolsas de dinero, se asustaron. Entonces su padre Jacob exclamó: ustedes me están quitando a mis hijos. José ya no está con nosotros, Simeón ya no está con nosotros, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Yo soy el que está sufriendo todas estas cosas. Pero Rubén le dijo a su padre: si no te lo traigo de vuelta, puedes matar a mis 2 hijos,
déjamelo a mi cuidado y yo te lo traeré de vuelta. Sin embargo, Jacob respondió: mi hijo no bajará con ustedes porque su hermano ha muerto y solo queda él. Si tuviera un accidente durante el viaje y muriera de la tristeza, harían descender mis canas a la tumba. Pues bien, el hambre era muy grave en el país, de modo que cuando se acabó el grano que ellos habían traído de Egipto, su padre les dijo: vuelvan y compren un poco más de alimento. Entonces Judá le dijo: el hombre nos advirtió claramente: no vuelvan a presentarse ante mí sin su hermano. Si dejas que nuestro hermano venga con nosotros, bajaremos a comprarte alimento. Pero si no lo dejas venir, no bajaremos, pues el hombre nos dijo: no vuelvan a presentarse ante mí sin su hermano. Entonces Israel les preguntó: ¿cómo pudieron hacerme esto? ¿Para qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Ellos le respondieron: el hombre nos preguntó directamente sobre nosotros y nuestros parientes. Nos preguntó: ¿todavía vive su padre? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros le contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que él nos diría: bajen acá con su hermano? Entonces Judá le insistió a su padre Israel: deja que yo me lleve al muchacho y permíteme ir para que sobrevivamos y no vayamos a morir, ni nosotros, ni tú, ni nuestros hijos. Te garantizo que no le pasará nada. Y asumo la responsabilidad si no te lo traigo de vuelta y te lo entrego. Cargaré con ese pecado contra ti para siempre. Pero ya habríamos podido ir y volver 2 veces si no nos hubiéramos tardado. De modo que su padre Israel les dijo: sí, así tiene que ser, hagan lo que voy a decirles. Metan en sus costales los mejores productos del país y llévenselos de regalo a ese hombre: un poco de bálsamo, un poco de miel, ládano, corteza resinosa, pistachos y almendras. Llévense el doble de dinero y también llévense de vuelta el dinero que les devolvió en la boca de sus costales. Quizá fue un error. Llévense a su hermano y regresen a donde está ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje en libertad a su otro hermano y a Benjamín. Y yo, si tengo que perder a mis hijos, los perderé. Así que, después de tomar el regalo y el doble de dinero, se pusieron en camino y bajaron a Egipto con Benjamín. Allí se presentaron de nuevo ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, enseguida le dijo al hombre que estaba a cargo de su casa: lleva a estos hombres a la casa, mata unos animales y prepara una comida, porque van a comer conmigo al mediodía. Inmediatamente el hombre hizo tal como le había dicho José, y los llevó a la casa de José. Pero los hombres se asustaron cuando los llevaron a la casa de José. Se pusieron a decir: nos ha traído aquí por el dinero que nos devolvieron la vez pasada en nuestros costales. Ahora van a atacarnos y hacernos sus esclavos y van a quedarse con nuestros burros. Por eso se acercaron al hombre
que estaba a cargo de la casa de José, y hablaron con él a la entrada de la casa. Le dijeron: discúlpanos, mi señor, la primera vez que bajamos acá fue para comprar alimento, pero de regreso, cuando llegábamos al lugar donde íbamos a hospedarnos y empezamos a abrir nuestros costales, resulta que nos encontramos con el dinero de cada uno. Estaba en la boca de su costal. Allí estaba todo nuestro dinero en su justo peso. Así que quisiéramos devolverlo en persona. Además, hemos traído más dinero para comprar alimento. La verdad es que no sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Entonces él les dijo: no tengan miedo, todo está bien. El Dios de ustedes y el Dios de su padre puso ese tesoro en sus costales. Su dinero llegó a mí primero, después de eso les trajo a Simeón. Luego el hombre los hizo entrar a la casa de José, les dio agua para lavarse los pies y alimento para sus burros. Como ellos se enteraron de que José llegaría al mediodía y de que comerían allí con él, prepararon el regalo que le traían. Cuando José entró a la casa, ellos le llevaron el regalo a la casa y se postraron ante él rostro a tierra. Después José les preguntó cómo estaban. También les preguntó: ¿cómo está su anciano padre de quien me habían hablado? ¿Sigue vivo? Ellos le contestaron: tu siervo, nuestro padre, está bien, todavía está vivo. Entonces se inclinaron y se postraron. Cuando levantó la vista y vio a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre, preguntó: ¿este es el hermano del que me habían hablado? El hermano más joven le añadió: que Dios te muestre favor, hijo mío. Pero José no pudo contener su emoción al ver a su hermano, así que salió rápidamente porque estaba a punto de llorar. Entró a un cuarto privado y rompió a llorar. Después se lavó la cara y, una vez controladas sus emociones, salió y dijo: sirvan la comida. A él le sirvieron en una mesa, a ellos en otra, y a los egipcios que estaban con José en otra. Y es que los egipcios no podían comer con los hebreos, porque eso es algo detestable para los egipcios. Así que sentaron a sus hermanos delante de él, pusieron al mayor donde le correspondía por su derecho de primogénito y al menor donde le correspondía por su edad. Y ellos se miraban unos a otros asombrados. José hacía que les llevaran raciones de la comida que había en su mesa a la mesa de ellos, pero la ración que mandaba servir a Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás, y continuaron comiendo y bebiendo con él hasta quedar satisfechos. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, hermanos, ¿qué nos quiere decir nuestro Padre y Dios Yahvé? Nos vuelve a hablar de la familia, hermanos, de lo importante que es la familia y lo importante que es que la familia esté todas unidos en un mismo ser, que no estén ni divididas ni separadas. Por eso hoy Dios nos habla de la familia, así como en el video pasado nos empezó a hablar de la familia y nos sigue hablando de la familia.
porque recuerda que para Dios la familia es lo más importante. ¿Por qué? Porque la familia es la unión de toda la sociedad, de toda la humanidad, la familia. Porque de la familia surge toda la sociedad que vemos, surge toda la humanidad. ¿Surge de dónde? De la familia. Por eso es muy importante la familia ante los ojos de Dios y nos sigue hablando de la familia. ¿Por qué nos habla de la familia Dios a mí y a ti? Porque Dios quiere que tu familia, hermano, estén todos unidos, que no haya pleitos, que no haya discusiones, que esas discusiones y esos pleitos los arreglen en la familia, para que la familia pueda estar unida por el amor de Dios, unida por la paz y la armonía, y así todos puedan convivir en paz, toda la familia. Por eso es que hoy Dios nos habla de la familia. Recordemos que la semana pasada, cuando Dios nos empezó a hablar de la familia, nos empezó a narrar cómo la familia se destruye. ¿Cómo empieza la destrucción de la familia? Y nos lo narra con la familia de Jacob y todos sus hijos, que son una familia. Recordemos que en el video pasado, los hermanos de José le guardan rencor a José. Y ese rencor que le guardan a José los conduce a que vendan a José. Ese rencor. Y ese rencor hace que la familia se destruya, que la familia se separe por el rencor que le tenían a José. Pero hoy Dios nos vuelve a hablar de la familia. Fíjate, y puede pasar tal vez en nuestra familia. En la familia de Jacob venden a José y José va a parar a Egipto vendido por los hermanos, por el rencor que le tenían, porque no lo miraban ya con buenos ojos, ya lo odiaban. Entonces, para deshacerse de él, lo venden y vuelven con Jacob con una mentira, enseñándole la manta de José sangrada, haciéndole creer que José está muerto y que lo mataron, ¿quiénes? Las fieras del bosque. Y entonces transcurre el tiempo, pero Dios quiere que la familia esté unida, quiere que la familia esté en armonía, que toda la familia esté en armonía, conviviendo en paz, y que haya el amor que hace la unión de la familia. Con José no estaba, con la familia de Jacob no estaba la unión, porque despreciaron a José y lo vendieron. La familia estaba destrozada, así como puede estar tu familia, como puede estar mi familia. Y también puede pasar igual que con la familia de José. A lo mejor alguno de nosotros o alguna persona que conocemos, no sé, tuvo alguna dificultad con su familia. Y por esa dificultad y ese problema se distancian por mucho tiempo, por muchos años, y no se ven. Pero el rencor y la discusión están en el corazón de la familia. Lo que pasó está en el corazón de la familia. Y no se puede olvidar. Pero el tiempo transcurre y transcurre y transcurre, que así fue como pasó en la historia con la familia de Jacob. Vendieron a José, regresaron con Jacob, el tiempo pasó y pasó. Pero, ¿qué ocurre? Que llega el momento en el que lo que sucedió en el pasado lo tienen que afrontar al presente.
enfrentar al presente para unir la familia, que es lo que a Dios le interesa. Unir la familia, que la familia esté bien unida. Entonces llega el momento en el que tiene que confrontar la situación la familia, enfrentar los problemas y las discusiones que hubieron o que hay y poderlos arreglar para que la familia no esté distanciada, sino que la familia esté unida como Dios quiere. Y eso es lo que pasa en la familia de Jacob, y Dios nos va preparando y diciendo, porque tal vez puede ser tu caso, hermano, tal vez puede ser mi caso. Solamente cada uno de nosotros sabemos cómo está en realidad la situación con nuestra familia. Cada uno de nosotros y Dios. Pero déjame decirte, si tú te encuentras en una circunstancia como la que hoy Dios nos está hablando de la familia de Jacob, también ten presente que va a llegar el momento en que Dios te va a hacer confrontar el pasado al presente. O sea, confrontar el problema que ocurrió con la familia. ¿Para qué? Para que la familia esté unida. Confrontar quiere decir arreglar los problemas. Por eso es que transcurre un tiempo, para que todo ese rencor y ese odio que surge en la familia se pueda calmar un poco. Y cuando llega el momento de confrontar el pasado, los problemas del pasado que ocurrieron en la familia y los tienes que enfrentar con la familia, los puedas enfrentar y resolver para que la familia no esté distanciada, sino que esté unida. Y eso es lo que Dios nos va transmitiendo. Pero aquí hay algo que Dios nos habla. Fíjate bien, para que vayamos entendiendo la historia. Los hermanos de José odian a José y lo venden. José es vendido a Egipto y pasan muchos años, José solo allá en Egipto, con el resentimiento de lo que le hicieron sus hermanos, el resentimiento del daño que le ocasionaron al venderlo. Imagínate, ¿tú crees que no haya tenido resentimiento José con su familia por lo que le hicieron? Imagínate, si a ti te venden, ¿no vas a tener resentimiento con tu familia por lo que te hicieron? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que las dos cosas están en el mismo lugar. Los hermanos de José le tienen resentimiento a José. José, por lo que le hicieron sus hermanos de venderlo, también tiene resentimiento, tiene dolor por lo que le hicieron. Entonces, aquí es muy importante la situación. Cuando se trata de arreglar los problemas que ocurrieron en el pasado, en la familia, y se tienen que confrontar la familia para arreglarlos, tenemos que estar bien preparados. ¿Para qué? Para poder arreglar las cosas. Y para poder arreglar las cosas, tiene que haber un perdón. Un perdón es la solución a los problemas que surgen en la familia, hermanos. Y no nomás en la familia, en cualquier persona. El perdón. Cuando tú confrontas el problema que ocurrió en el pasado y lo confrontas en el presente con la persona que le ocasionaste el problema, imagínate cómo son las cosas. O sea, el problema del pasado llega el momento en el que lo tienes que confrontar en el presente
con la persona que le hiciste el daño, que también está resentida por lo que tú le hiciste. Entonces, para que eso pueda tener un buen arreglo, tiene que llegar al perdón. En la plática de hablar y de resolver el problema, tiene que llegar al perdón. Perdóname por el daño que te ocasioné. Perdóname porque te hice sufrir por lo que te hice a ti. Perdóname y es la manera como se puede resolver el problema. Entonces hoy Dios nos va preparando de esa manera en la familia de Jacob. Hoy Dios los va a confrontar a José en la lectura de hoy y los va a ir preparando. ¿Para qué? Para el encuentro de la familia, el encuentro donde ya se arreglaron las cosas del pasado. Fíjate bien, ya se arreglaron las cosas del pasado. Y muchas veces para que se arreglen las cosas del pasado, tenemos que pedir perdón y tenemos que dar perdón. Las dos cosas, hermanos. Pedir perdón por lo que te hice y perdonar lo que me hiciste. Son dos cosas para que pueda arreglar la situación, hermanos. Y eso es lo que hoy Dios nos va preparando. Pero pon atención a la lectura. Ya te comenté, ya pasaron muchos años. Pero Dios quiere que la familia esté unida y no esté destruida. ¿Y qué pasa? Que Dios arrima a la familia de José ante él para confrontar el problema y poderlo arreglar. Pero dejemos que Dios nos vaya diciendo. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios. Dice: cuando Jacob se enteró que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están mirándose unos a otros sin hacer nada? Y añadió: he oído que hay grano en Egipto, bajen allá y compren granos para que sobrevivamos y no muramos de hambre. En aquel entonces viene la escasez de hambre en todo Egipto y en Canaán. Pero Dios, como te expliqué en la semana pasada, Dios ya había puesto a José al frente para que los ayudara a salir adelante, y así va a pasar. Lástima que las circunstancias surgieron de la manera equivocada. Y digo de la manera equivocada por el rencor que le tuvieron a José, y sobre ese rencor vendieron a José. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así que 10 de los hermanos de José bajaron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, acompañar a sus hermanos, porque decía: no sea que también le ocurra un accidente y muera. Jacob cuidaba a Benjamín porque era el otro hermano chico que tenía, igual que José. Entonces no lo deja bajar. Pero los demás hijos de José bajan a Egipto a comprar alimento para llevar a la familia y no mueran. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. De manera que los hijos de Israel fueron a Egipto con otra gente que iban a comprar grano, ya que el hambre había llegado hasta la tierra de Canaán. Pues bien, José era el que estaba a cargo de todo el país y el que vendía grano a gente de toda la tierra. José era el encargado, el que Dios había puesto para que sacara adelante a su familia. Y como te digo, lástima que las circunstancias surgieron de otra manera, de la manera equivocada. Y digo de la manera equivocada respecto a que los hermanos odiaron a José y lo vendieron. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por eso los hermanos de José fueron a donde estaba él y se inclinaron ante él rostro en tierra.
Llegaron ante José, a la presencia de José. Ahí está la confrontación que se va preparando. Los hermanos de José vienen a José. ¿Para qué? Para confrontar el problema que pasó en el pasado y arreglar las cosas para que la familia no esté separada, para que la familia no esté desunida, sino que al contrario, que la familia esté unida. Entonces se va preparando las cosas para que la familia pueda estar unida. Pero antes de que la familia sea unida, se tiene que confrontar el pasado, lo que ocurrió en el pasado, que fue lo que ocasionó la destrucción de la familia. Y sobre eso, entonces sí, unir a la familia. Fíjate bien, tienen que confrontar, y así puede pasar con la familia de nosotros. Puede ser que tengamos que confrontar el pasado de lo que hicimos con la familia para poder resolver los problemas y que así toda la familia pueda estar unida y ya no esté separada, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. De manera que los hijos de Israel llegaron ante la presencia de José y se inclinaron ante él rostro tierra. Tan pronto como José los vio, reconoció a sus hermanos, pero les ocultó quién era. José los conoció. Y José también tenía que prepararse para poder perdonar a sus hermanos por lo que le hicieron. Porque también José tenía resentimiento por lo que sus hermanos le habían hecho. Entonces también tenía que prepararse José, así como los hermanos de José, para poder resolver las cosas basándose en el perdón, hermanos. El perdón es el resolver los problemas de la familia. Perdóname por el daño que te hice y te perdono por lo que me hiciste. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces les preguntó con rudeza, ¿de dónde vienen? Ellos le respondieron, vinimos de la tierra de Canaán a comprar alimento. Así pues José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Enseguida José recordó los sueños que había tenido sobre ellos y les dijo, ustedes son espías y han venido a averiguar los puntos débiles del país. José recordó los sueños que Dios le había transmitido a José, poniéndolo al frente de la familia de él para sacarlos adelante. José recordó los sueños y sabía que él era el encargado de sacar a su familia adelante en ese tiempo malo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. No, mi Señor, somos tus siervos. Hemos venido a comprar alimento. Todos somos hijos del mismo Padre. Somos gente honrada. Tus siervos no son espías. Sin embargo, José les dijo, ya les he dicho, ustedes son espías. Los voy a poner a prueba. Les juro por la vida del faraón que ustedes no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Hasta que venga su hermano menor a juntar toda la familia. Toda la familia a juntarla. ¿Para qué? Para que la familia ya no esté separada, sino que la familia esté unida, como Dios quiere que estén las familias de toda la tierra. Dios quiere que tu familia, hermano, esté unida. Dios quiere que mi familia esté unida. Por eso es que hoy Dios nos habla de la familia.
y nos va preparando y nos va diciendo, por si la circunstancia de nuestra familia se parece a la historia de la familia de Jacob, sepamos cómo actuar y de qué manera actuar correctamente, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Juro por la vida del faraón que ustedes no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Que uno de ustedes vaya a buscar a su hermano y mientras los demás se quedan encerrados aquí. Y si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Dicho esto, los encerró a todos durante 3 días. Al tercer día, José les dijo: yo temo a Dios, así que hagan lo que les digo y vivirán. Fíjate bien, analicemos este pedacito para que puedas entender mejor las cosas. Yo te decía que la familia fue distanciada y destruida por el odio y el rencor que le tuvieron los hermanos a José. José también tenía resentimiento por lo que le hicieron sus hermanos. Entonces, cuando José los encuentra, lógico, como ser humano que somos, lo primero que le sale a José es darles un castigo por lo que le hicieron. Un castigo a ellos por haber vendido a José a Egipto. Porque lo vendieron, José les estaba dando un castigo. Estaba dándoles un escarmiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que también José se quería desquitar de ellos de una manera equivocada que Dios no permitió. José los encierra, queriéndose hacer justicia por él mismo, por el poder que tenía en Egipto. Fíjate bien, José los encierra, queriéndose hacer justicia él mismo por lo que le hicieron y por el poder que tenía en Egipto. Por eso dice la palabra de Dios, y te lo voy a leer, dice: que uno de ustedes vaya a buscar a su hermano menor mientras los demás se quedan encerrados aquí. Así veremos si están diciendo la verdad y, si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Dicho esto, los encerró a todos durante 3 días. Los encerró para hacerse justicia. ¿Justicia de qué? De lo que le hicieron, porque José también estaba resentido. Estaba actuando humanamente. Y cuando uno actúa humanamente, está equivocado. Porque te recuerdo una cosa: nosotros somos siervos de Dios y tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad humana. Porque la voluntad humana es la voluntad equivocada, que en vez de resolver las cosas, las empeora. Sí, hermano, cuando tú tratas de resolver las cosas humanamente, muchas veces te salen peor y no se resuelven. Y esto es lo que estaba haciendo José en su momento. Por eso los encierro durante 3 días, diciendo: ahora sí, me la van a pagar. Ustedes me vendieron aquí, pues ahora yo los voy a encerrar y me van a pagar y voy a hacer justicia por lo que ustedes me hicieron. Y esa es la manera como pensamos humanamente. Fíjate bien, el que agrede a la otra persona. Entonces la otra persona recibe la agresión y, pensando humanamente, cuando tenemos a la persona en nuestras manos, reaccionamos humanamente y decimos: ahora tú me la vas a pagar. Me vas a pagar lo que tú me hiciste, porque por tu culpa yo estoy aquí. Y reaccionamos humanamente y queremos actuar humanamente, cuando Dios no quiere eso. Dios quiere que las cosas se arreglen y que no se hagan más grandes. Porque si tú actúas humanamente, las cosas se hacen mucho más grandes de lo que es. Entonces José estaba actuando humanamente y con el poder que tenía en Egipto. Por eso los encierra, hermanos. Y los encierra durante 3 días.
¿Por qué? Porque quería hacer justicia, pero quería hacer justicia él mismo y no quería que Dios actuara, sino él. Por eso los encierra 3 días y al tercer día, José reacciona. Reacciona José y se acuerda que Dios lo ha puesto al frente para que saque a su familia adelante. Por eso dice la palabra de Dios cuando dice: José recordó los sueños que tuvo. José recordó los sueños que Dios le había mandado y que sabía que Dios lo había puesto al frente para que sacara a su familia adelante, no para que destruyera a su familia como lo estaba queriendo hacer al meterlos a la cárcel. Entonces por eso José reacciona y actúa al tercer día, donde dice la palabra de Dios: al tercer día José les dijo: yo temo a Dios, porque se acordó del sueño que Dios le había transmitido. Por eso José dice: yo temo a Dios. Y ya no actúa José humanamente, ya reacciona y sabe que él está al frente para sacar a la familia adelante, no para destruirla, sacarla adelante. Y para poderla sacar adelante, José tenía que sacar ese resentimiento que tenía contra su familia. Porque si José no sacaba ese resentimiento que tenía con su familia, entonces no los iba a poder ayudar, sino que al contrario, los iba a perjudicar. Por eso es que te comento yo, hermanos, la plática entre la familia para resolver las cosas es sacar las cosas de adentro para afuera. Y al sacar las cosas para que quede totalmente liberado todo, tenemos que llegar a pedir perdón y dar perdón. Eso es lo importante. José reacciona y va con sus hermanos al tercer día y les dice: yo temo a Dios, porque se acordó de Dios. Y sabía que Dios lo había puesto al frente, pero como te digo, José tenía que sacar ese rencor o ese resentimiento que tenía con sus hermanos para poderlo ayudar, y lo saca adelante, lo saca dentro de él. Y entonces José los empieza a ayudar como Dios lo había puesto al frente. Fíjate, en aquel entonces estaba una sequía de hambre y a José le correspondía ayudarlos, dándoles ¿qué? Alimento, para que ellos se alimentaran y no murieran. Y así pasa. Sigamos la lectura. Dice: al tercer día José les dijo: yo temo a Dios, así que hagan lo que les digo y vivirán. Si son gente honrada, que uno de ustedes se quede en esta prisión donde están encerrados, mientras los demás hermanos se van y llevan grano para calmar la hambre de sus familias. ¿Te fijas? Esa era la manera como José tenía que sacar adelante a su familia, ayudándolas en ese momento de sequía. ¿Y cómo los iba a ayudar? Dándoles alimento. Y José les da alimento. Entonces ya está actuando como Dios le había indicado en el sueño que debía de actuar. Pero ¿qué pasa? Que José tiene que sacar ese resentimiento para poderles ayudar. Porque si no sacas ese resentimiento, hermanos, si una persona no saca ese resentimiento o ese odio contra otra persona, es muy difícil que la persona ayude a la otra persona. ¿Por qué? Porque sale el resentimiento y el odio que le tienes. Y acuérdate, el odio que ocasiona destrucción. Y mientras que tú le tengas odio a una persona, nunca la vas a poder ayudar. Tienes que sacar ese odio y ese resentimiento para afuera, echarlo afuera de tu cuerpo. Y para echarlo afuera de tu cuerpo es perdonando el daño que te hicieron. Esa es la manera correcta. Y entonces sí, puedes ayudar a las personas. Y eso es lo que pasó con José. José sacó su resentimiento que tenía sobre sus hermanos por lo que le hicieron. Y al sacarlo para afuera, lo saca perdonándoles el daño que le hicieron. Y entonces ahora sí, los ayuda como Dios quiere que los ayude. Fíjate bien, te lo vuelvo a decir. Cuando una persona odia a otra persona, es muy difícil que la persona ayude a la persona que odia. Nunca la va a ayudar por el odio que le tiene. En cambio,
Cuando sacas todo ese odio, ese rencor, lo sacas para afuera y perdonas a la persona por lo que te hizo, entonces ayudas a la persona. ¿Por qué? Porque ya no hay odio dentro de ti sobre esa persona. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra familia. Que saquemos todo ese rencor y ese odio que tengamos contra alguien de la familia o contra la familia, y que perdonemos el daño que nos hayan hecho para que así la familia esté unida. Que perdonemos. Y si es necesario pedir perdón por lo que hicimos, pedir perdón para que también nos perdonen y la familia esté unida, hermanos. Entonces, fíjate. Entonces ya José va actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no a la voluntad de él, sino a la voluntad de Dios. Por eso dice, mientras los demás hermanos se van y llevan grano para calmar el hambre de su familia. Les da comida a todos. Pero les dice, luego tráiganme a su hermano menor para demostrar que dicen la verdad. Tráiganme a su hermano menor. ¿Por qué? Porque tenemos que estar toda la familia unida como Dios quiere que estemos. Tráiganme a su hermano menor para estar toda la familia. Y más adelante en la historia, cuando ya todo se resuelve, José manda a traer a toda la familia, desde su padre Jacob, sus hermanos, las familias de sus hermanos, toda la familia va con José, pero ya van unidos. Ya el odio que había en la familia ha quedado fuera de la familia. ¿Y cómo puede quedar un odio fuera de la familia, hermanos? Con el perdón. Cuando tú perdonas a una persona, ese odio que está dentro de ti queda fuera de tu persona. Y es lo mismo en la familia. Cuando la familia se perdonan unos a otros el daño que se hicieron, el odio que hay en la familia queda fuera de la familia. Y entonces sí, la familia se transforma y se une como Dios quiere que estén unidos. Entonces ellas se unen en amor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos haciendo. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos dice que tenemos que confrontar el pasado, el daño que hicimos, al presente, con la persona que le hicimos el daño. Fíjate bien, el daño que cometimos en el pasado o que se cometió en el pasado con la familia, se tiene que confrontar en el presente con la familia y con la persona que le ocasionamos un daño. Y hacer que el rencor que existe en esa familia quede fuera de la familia. Pero para que quede fuera de la familia, tiene que haber un perdón. Y tiene que haber un pedir perdón. Pedir perdón y perdonar. Esa es la manera como vamos a poder lograr que el rencor que exista en la familia quede fuera de la familia. Y estando ese rencor fuera de la familia, entonces sí, la familia se va a unir como Dios quiere que nos unamos, porque ya no va a haber ningún rencor ni ningún resentimiento, que es lo que ocasiona la destrucción y la separación de la familia. Entonces va a haber una unión, pero ya una unión en amor, que es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces José les da el alimento y les dice, pero tráiganme a su hermano menor para demostrar que dicen la verdad, y entonces no morirán. Así que ellos aceptaron lo que les dijo José. Y fíjate lo que sigue diciendo la lectura. Por eso te digo. Y se pusieron a decir, de seguro estamos pagando por lo que hicimos a nuestro hermano. ¿Te digas? De seguro estamos pagando. ¿Por qué? Porque se están confrontando. La familia se encuentra para confrontar
el pasado al presente. Pero el confrontar lo que pasó en el pasado en la familia al presente es para arreglar las cosas, no para hacerlas más grandes. Si las vas a hacer más grandes, hermano, mejor no. Se supone que vas a confrontar el pasado de lo que ocurrió en la familia, de los problemas y dificultades de la familia, lo vas a confrontar en el presente. ¿Para qué? Para resolver esos problemas. Por eso es que dicen ellos, y se pusieron a decir, de seguro estamos pagando por lo que hicimos a nuestro hermano, a José. Le estamos pagando. El pasado nos ha traído al presente. Lo que hicimos en el pasado con nuestro hermano nos está trayendo al presente, pero ellos no saben que los está trayendo a José, al que le hicieron el daño. ¿Para qué? Para poder arreglar y resolver ese problema y esa dificultad, ese odio que hay en la familia. El odio que ocasiona destrucción de la familia, que ocasiona separación. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que ese odio se retire de la familia? Es hablando el problema que surgió, pidiendo perdón y perdonando, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación, que siempre es que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo, acuérdate bien, que la pongamos en práctica. Porque recuerda que al ponerla en práctica, primeramente, estamos obedeciendo a Dios. Que eso es lo importante en nuestra vida, obedecer a Dios, al que estamos sirviendo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios. Papito hermoso, Dios y verdadero Dios, gracias te doy, mi Dios, porque me has permitido alimentarme el día de hoy por medio de tu palabra. Y me has hecho que reflexione en cuestión del pasado, que reflexione en cuestión del pasado, del daño que he hecho a mi familia, a esa familia que tú quieres que esté unida. Y hoy me has hecho que reflexione sobre ese daño que he hecho. Y me has hecho que reflexione para confrontarlo en este presente con mi familia, para que ese daño y ese rencor que hay en la familia quede fuera de la familia. Y me has hecho entender que para que el rencor que hay en la familia y que hay en mi persona pueda quedar fuera, tenemos que hablar el problema que pasó o que ocurrió. Y sobre hablarlo tenemos que pedir perdón y perdonar. Gracias, Padre Dios Yahvé. Ahora te pido que me hagas humilde, humilde para que yo pueda resolver esos problemas que surgieron en el pasado y que hoy arrastran mi vida y tal vez también arrastran la vida de mi familia. Hazme humilde para que pueda confrontarlos en el presente, podamos hablarlos y sobre la manera de hablarlos podamos pedir perdón y perdonar, porque esa es la única manera en la que podemos sacar el rencor fuera de la familia. Así es la manera también como podemos sacar el rencor de nuestra persona. Te pido que me hagas humilde, hermanos, porque Padre Dios ya ve, sacando el rencor primeramente de mi persona y de mi familia, vamos a poder ser
una familia unida, como tú quieres que la seamos, unidas por medio de tu amor, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte en este día, como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de ser alabado y glorificado. Y nosotros queremos alabarte, y queremos por medio de esa alabanza darte las gracias. Las gracias, Padre Dios Yahvé, reconociendo que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, Padre Dios Yahvé, porque tú nos lo das por el amor tan grande que nos tienes, oh Papito hermoso, Padre, Dios y verdadero Yahvé. Señor, hoy vengo a ti en silencio, con el corazón rendido ante tu altar. No traigo palabras perfectas, solo una súplica nacida de la mar. Mis fuerzas no alcanzan, mis manos son frágiles, pero confío en tu fidelidad. Tú conoces sus pasos, tú ves su camino, antes que el día pueda comenzar. Cuando no estoy cerca para cuidarlos, cuando no puedo ver dónde están, sé que tus ojos nunca se cierran, sé que tu amor los sabe guardar en medio del mundo y sus peligros. Yo descanso en tu protección, porque mis hijos no caminan solos, caminan cubiertos por tu amor. Señor, bendice a mis hijos, cúbrelos con tu verdad, guárdalos bajo tus alas, rodeados de tu paz, que tu presencia los acompañe de noche y al despertar. Señor, bendice a mis hijos, forma sus corazones en tu voluntad, enséñales a escuchar tu voz, que no se pierdan en caminos vacíos, que aprendan a vivir en tu amor. Si alguna vez sienten miedo o tristeza, sé tú su refugio y su luz, que sepan que hay un Padre eterno, que nunca los va a abandonar, eres tú. Envíales tus ángeles, Señor, ordénales que los guarden bien, que cada paso esté dirigido por tu espíritu fiel. Rompe toda obra del enemigo, declaro tu nombre sobre ellos hoy, Jesús. Jesús, mi casa confía solo en Dios. Señor, bendice a mis hijos,
promesa permanente. Aunque el mundo cambie y tiemble, tú permaneces fiel, Señor. Siempre bendice a mis hijos. Los entrego en tus manos, confío en tu cuidado. Lo que yo no puedo hacer, sé que tú lo harás, Señor. Bendice a mis hijos hoy y para siempre. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre de Yahvé, y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre, y nos guíe por el camino correcto que tenemos que seguir día tras día. Amén.